Hola mis caballeras y caballeros, bienvenidos a mi canal, que es su canal, a esta nueva etapa de mi canal que se llama Entre tú y yo. Bueno, ayer no les pude hacer video porque nosotros por el trabajo viajamos a lugares muy lejos y a veces nos metemos horas en llegar allá a los lugares, horas trabajando y después horas en regresar. Y cuando llego estoy muy matada. Además, ayer cuando llegué me sentía mal porque me dio como tipo una insolación así. Ayer de hecho incluso no pude ni terminar la producción porque parece que como no estoy adaptada a este calor y ahí la temperatura estaba en 5.5, 5.7 aquí en Mérida, no sé. No recuerdo bien, pero estaba por ahí. En 50.7, sí, algo de eso estaba ayer. Bueno, como les cuento, anoche llegué aparte de cansada, estaba así en esas condiciones, tenía tremenda insolación, a pesar de que me he hecho bloqueador, porque me estoy echando el bloqueador, ¿ves? Pero no, como que empiezo a sudar y se me va el bloqueador y así vivo en ese drama every day. Entonces, también quería tiempo para hacerme mis trencitas, que no es que me encante tanto hacérmela, pero sí me dan comodidad, no tengo que estarme levantando tan temprano, peínate a ver qué te vas a hacer en este pelo, nada de eso. Me las hago y me las dejo un par de días así, y la única comodidad es que me levanto y puedo hacer todo lo demás más temprano porque no me tengo que peinar. Y yo, aunque deje las cosas preparadas y me levante bien temprano, soy de morono para hacer las cosas, ¿entiendes? Yo me agarro mi cama, yo me perfumo, que dejar la ropa preparada para vestirme. Si me voy a comer algo antes de salir, que generalmente lo hago para no tener que comer en la calle, me demoro mi tiempo comiendo, etcétera, 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 etcétera. Bueno, quiero hacerles esto, estoy aquí en la oficina, los muchachos hoy van lejos a trabajar, creo que, no sé si van para Campeche o para Calquiní, no sé. Bueno, para algún lado de eso, yo no, yo voy temprano porque para otro lugar más cerca para acá para poder regresar temprano, porque hoy tengo cosas que hacer allá en el centro en Mérida y entonces no quiero llevarme mucho tiempo hoy trabajando ni regresar de noche para acá. Entonces hablé con mi jefe y me voy más cerca yo sola hoy. Como les decía, esto ahora va a ser una nueva etapa de los capítulos Entre tú y yo. Alguien me sugirió que por qué no hacía videos en vivo. No sé si es algún hater, probablemente sea algún hater para estar chismeando de mi vida, dónde estoy y cómo estoy. Pero bueno, eso a mí me resbala. No me interesa. Por muy mal que me quieran ver, no lo van a hacer porque yo soy hija del Altísimo. Y eso es lo que mucha gente que me han hecho daño no se dan cuenta. Y si no creen en Dios, realmente en mi ejemplo lo van a ver. Porque mira que a mí hay gente que me quieren hacer daño. Y por gusto, gente dolida conmigo, gente que se ponen... Si oyen una voz por allá, por atrás, un compañero mío que está hablando con su familia. Bueno, como les decía, esto ahora se llama Entre tú y yo. Déjame irme para allá atrás porque si no, se oyen todas las conversaciones ahí. Acá en mi trabajo, caballero, y piscina y todo. Esto es parte de un taller exterior, las oficinas de nosotros están al lado de allá, pero yo vengo para acá para que nos oigan la conversación. Voy a ir para allá atrás para la piscina porque está el compañero mío hablando con su familia. Salió y está hablando con su familia. Déjenme yo venir para aquí atrás.
Aquí tenemos la piscinita para bañarnos cuando nos dé la gana. Que de hecho yo nunca lo he hecho. Miren, la piscina que tenemos ahí. Los muchachos a veces vienen y se meten cuando venimos de trabajar, pero yo generalmente no. Porque andaba comprándome un bikini que no tenía. Y ayer, ¿cómo se llama esto? Me lo estaba probando, de hecho lo subí para el estado de YouTube porque yo pensé que, bueno, yo me creía que estaba flaca. Y lo que estoy es engordando de vuelta, que ya fui anoche, también pasé por un gimnasio y fui a hablar con la muchacha a ver si empiezo en el gimnasio. Lo que les contaba, a ver, empezó mi etapa de la escuela primaria. Los problemas entre mami y papi siguieron. Cada vez fueron siendo peores. Ya llegó el momento, ya que mi mamá, ya les dije que de por sí era agresiva. Entonces mi mamá ya todos los días iba para arriba de mi papá a quererle pegar. Mi papá trataba de evitarla, o se iba y salía para casa de los vecinos, o se iba al patio de la casa. En mi casa había un patio bien grande y así eran los días. Mi papá entonces, mi mamá de hecho, empezó a engañarlo con el hermano de una vecina. Entonces cuando mi papá se iba a trabajar, nos dejaba encerrar con llave, sin comer y sin nada. Entonces me mandaba a mí que le prepararon una mamila a mi hermana cuando empezara a llorar por el hambre y se la diera. Y entonces la vecina vivía, yo vivía en especie de una colina así, y las casas estaban así, ¿ven? Mi casa era una de las que estaba más arriba, y la vecina vivía, había que subir unas escaleras así, y la vecina vivía como 2 hileras de casa más abajo. Pero cuando tú gritabas ahí arriba se oía en todo aquello, porque eran casitas que estaban muy pegaditas así, una con otra. A pesar de que tenían patio, pero generalmente los patios los tenían delante y las casitas quedaban atrás, pero las casitas iban quedando atrás. Entonces, como que de tu casa, tú te asomabas y veías la casa, el techo de la casa del vecino, el techo del otro, el otro, el otro, el otro. Y había veces que yo me ponía a gritarle a mi mamá porque tenía hambre y yo no quería leche, o mi hermana no quería leche. Y mi mamá venía y me daba una pegada, una zurra, como decimos en Cuba, para mí va la gente de mi guardia. Que no gritara más, que me callara, que los vecinos, que si le iban a las quejas a mi papá, que no sé qué, no sé cuánto, tiqui, 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 toda la historia esa. Y entonces hay veces yo ni la llamaba por eso, porque no quería que me pegaran, pero cuando mi hermana empezaba a llorar porque tenía hambre, yo la llamaba. Entonces a la hora que viniera, a esa hora, nos daba algo de comer, y si no, nos daba un pan y acuéstate a dormir. Entonces más tarde llegaba mi papá, porque mi papá hay veces tenía guardia de mañana y hay veces tenía guardia de noche. Y hubieron vecinos, empezaron a llamar a mi papá y a darle las quejas, a decirle que mi mamá nos dejaba sola, que no sé qué. Nadie le decía que lo estaba engañando, ¿ves? Pero sí le decían que mi mamá nos dejaba sola. Entonces, papi me preguntaba a mí, hay veces papi siempre me preguntaba, porque mi hermana no era mucho a hablar, mi hermana era más bien muy pegada a mi mamá. Yo sí siempre fui muy pegada a papi. Entonces papi a veces me preguntaba y yo, para evitar que se fajaran después, yo le decía que no, que era mentira. Pero llegó un momento que aquello se puso tan crítico que entonces yo sí tenía que decírselo a mi papá. Y entonces mi mamá me iba y me pegaba. Y mi papá se metía a esa hora para que no me pegara. Yo me ponía detrás de mi papá y entonces ahora se fajaban a los puñetazos y ¿para qué le voy a decir? Llegó un momento que mi papá se cansa y me empieza ya con él, ahí van más todavía, con él todos los días. Entonces le decía a mi mamá, nosotras dos somos hijas de mi papá. Y mi hermana, incluso la más chica, es igualita a mi papá. Mi papá era blanco, rubio, de ojos azules. Desgraciadamente yo no saqué esos ojos, ojalá que lo hubiera sacado, pero ni yo ni mis hijos sacamos ninguno de los ojos de papi.
Y mi hermana sí salió blanca, blanca, rubia, de ojos negros como mi mamá, no azules. Y sin embargo mi papá le decía a mi mamá que mi hermana no era hija de él y yo sí. Entonces mi papá compraba cosas para dos, pero las mejores siempre me las compraba a mí. Y todo lo mejor así era para mí, ¿entiendes? Entonces si mi mamá protestaba, decía algo, le decía, no, a tu hija tú le compras tú. Si no te conviene lo que yo le compro, le compras tú. Capaz que haya estado más de su parte, esa parte, ¿entiendes? Pero bueno, fue así. Yo no puedo decir que por parte de mi papá haya sido una niña que mi papá nunca me maltratara, ni que me... Yo no recuerdo una sola vez nada más que mi papá trabajaba a bañilería, plomería, todas esas cosas. Mi papá era un máster en eso, aparte del trabajo que tenía. Y entonces me acuerdo que papi un día estaba haciendo un arreglo en la casa, en el patio, como construyendo algo, estaba preparando cemento y todo, y habían unos azulejos chirriquiticos así, tenía unas cajas de azulejos de eso. Y a mí me encantaba agarrar aquello y hacer casitas con eso así, para jugar, y hacía tipo edificio así, pero sin pegarlos con cemento ni nada, así solo, y después se me desbarataban. Y él me regañaba porque yo rompía la cajita, sacaba los azulejitos esos para jugar, y él los quería que no los regara por todo el patio porque eran muy pequeños, eran muy pesados después estarlo levantando y ajuntándolo todo de vuelta. Y papi me estaba regañando, y regañándome, y yo no le hacía caso. Y me acuerdo que él tenía un martillo en la mano porque estaba haciendo montando como tipo un andamio así de madera. Y él estaba clavando eso ahí, y él me regaña, ya de las últimas veces que me regañó, la última vez que me regañó. Y me dice, oye, hazme caso, porque si no te voy a pegar, que no sé qué. Y cuando me está haciendo así, porque tenía el martillo en la mano, el martillo se le va. Y cuando se le va el martillo me dio aquí y me partió la cabeza. Mi papá estaba sin camisa, en short o bermuda, no sé cómo le digan ustedes, en pantalones cortos, de eso sí, y descalzo. Mi papá salió, por poco mi papá le da un infarto. Mi papá me agarró así llorando y salió corriendo conmigo hasta el policlínico, que eran casi 2 kilómetros. Corriendo, no les estoy diciendo mentira. Corriendo conmigo, tenía una sangre así por la cantidad de sangre que me estaba chorreando a mí de la cabeza. Y me decía, ay, mijita, perdóname. Me decía, ay, por poco mato a mi hija, corriendo por el policlínico. Al final fue más la sangre que boté, porque lo que es esta zona, las manos y todo, eh, suelta mucha sangre. Fue más la gritería y el susto que lo que me había hecho. Porque sí me había partido, pero no como para darme punto ni nada, ¿ves? Era superficial. Incluso lo que me dieron fue un punto de mariposa, que no sé si ustedes saben que el punto de mariposa es tipo una curita, así, virada en tipo lazos así que te ponen. Eso es lo que le llaman en Cuba punto mariposa, ¿ves? Incluso no había que darme punto con aguja ni con nada, pero él por poco se muere. Es la única vez que me recuerdo que papi eh, me haya tocado a mí. Mi papá nunca me dio a mí, nunca, ni a mi hermana tampoco. Pero papi nunca nos dio. Bueno, mi papá entonces empieza a engañar a mi mamá, y como yo andaba para arriba y para abajo con él, yo lo sabía. Incluso era la abuela de un compañero mío de escuela, que era contemporánea con él. Tenían la misma edad. Y entonces mi mamá me preguntaba cuando yo salía con él, que regresaba, que qué yo estaba haciendo, que a dónde me había llevado mi papá. Y yo sabía por qué me llevaba a casa esa mujer. Incluso yo conocía a la mujer, la veía en la escuela cuando a veces mi mamá me llevaba, cuando mi papá me llevaba, casi siempre, hay veces no, casi siempre la veía porque ella era la que llevaba al compañerito mío a la escuela. Y yo le decía a mi mamá que nada. Si mi papá le decía a mi mamá que me iba a llevar al parque, cuando regresábamos ya habíamos ido a casa de esa mujer, porque él me llevaba. Y mi mamá me decía, ¿dónde estaba con tu papá? Yo le decía, no, en el parque. Y ella me decía, no seas mentirosa, que yo fui al parque y ahí no estaban. Yo le decía, no, yo te fui al parque y no estaban. Yo le decía, no, mamá, pero no era en ese parque, era en otro parque. Le decía que era en otro parque. Y así, hasta que aquello se volvió insoportable. Y llegó un momento que mi mamá quiso matar a mi papá.
me acuerdo que en mi casa había como tipo un camapé, no sé si ustedes me entenderán o no, que era de esas camitas que venían antes metálicas. Y uno lo abría y se acostaba y después lo recogía, o sea, lo volvía a cerrar y lo ponía, y cabía en cualquier esquinita por ahí. En mi casa había cama, pero había un camapé de eso que a mi papá le gustaba. A veces cuando estaba muy cansado, al mediodía había más fresquito en el patio. Mi papá iba y lo ponía en el patio, debajo de las maticas y ese, y él se acostaba ahí a dormir su siesta. Y mi mamá un día lo vigiló y buscó un galón de alcohol. Primero le hizo el almuerzo, le metió en el almuerzo unas pastillas para dormirlo. Y después que le metió las pastillas para dormirlo, mi papá se acostó a dormir su siesta, supuestamente porque tenía tremendo sueño, y era por la pastilla que mami le había metido en la comida. Mi mamá agarró un galón de alcohol lleno hasta arriba. Primero lo cerró, que yo no sé cómo ella pudo, porque mi mamá es más bajita que yo, y es flaquitica, 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 y mi papá era un poquitico más alto que yo. No sé con la fuerza que aquella mujer cerró aquello, con él adentro. ¿Cómo lo pudo hacer con él adentro? Mi papá quedó todo doblado así. Mi papá, fíjate, si estaba mal con las pastillas, que mi papá ni se despertó. Le echó el alcohol arriba y andaba, cuando yo la veo que ella hace eso, y va a ir para la cocina a buscar los fósforos, ¿yo qué hice? Agarré y escondí los fósforos y me voy corriendo para casa de una vecina mía. Y se lo digo, que me acuerdo que esa señora está difunta, ya se llama Mercedes. Y le digo, Mercedes, corre, 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 que mi mamá quiere matar a mi papá, corre, corre, mi mamá le va a encender candela a mi papá. Y la vecina mía fue corriendo para allá, abrí el patio y salí corriendo. Y mi mamá como una loca buscando los fósforos y gritándome que dónde estaban los fósforos. Bueno, vino la vecina mía corriendo, vino la otra vecina de al lado, que es difunta ya, que se llamaba Sara, corriendo. Y ellas fue la que aguantaron a mi mamá, le tiraron agua a mi papá, abrieron el camapé, le tiraron agua a mi papá para que se despertara. Y entre las dos vecinas se llevaron a mi papá para casa de la otra vecina mía. Bueno, chicos, me tengo que ir porque ya me están avisando que ya nos vamos. Entonces, ahí vamos a dejarlo. Después por la noche les hago un vivo y se lo subo. Me oyeron, un beso, los quiero. Vamos a dejarles eso ahora por aquí porque ya tengo que irme a trabajar.